Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros y como les habíamos anunciado en el bloque anterior, ya nos acompaña la doctora Angie de la Mota Jiménez, quien es especialista en córnea, catarata y cirugía refractiva. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida al Tribunal de la Tarde. Hola, muchas gracias por la invitación. Asimismo, vamos a aprovechar la venida a la doctora para compartir un brindis de la tradición de los dominicanos, que es un café, una sabrosa taza de café Santo Domingo, el sabor que empieza en el aroma. Siempre agradecido de Carla por este cafecito Santo Domingo. Gracias. Para compartir los conocimientos científicos con la doctora Angie de la Mota. Sobre todo, pues el tema de hoy, vamos a tratar el queratocono. Para pues, nuestra teleaudiencia, nosotros aquí en Piso, pues de inmediato definir, doctora, de qué se trata. Sí, el queratocono es un adelgazamiento de la córnea progresivo. La córnea es el lente transparente externo que tenemos en el ojo. Tenemos dos lentes especiales, la córnea y el cristalino. El cristalino es el encargado del mayor poder de enfoque del ojo. Cuando la córnea pierde el grueso, se va debilitando, ya sea por causas genéticas o ambientales, entonces va perdiendo la forma cóncava, es decir, como una cúpula, y va poniéndose entonces fina y va adquiriendo una forma como un cono. Ese es el queratocono. ¿Y cuáles son las principales causas de esta condición? O sea, la vejez, o puede ser, como usted decía, algo en el ambiente, pero ¿qué causa esta enfermedad? La edad es el principal factor asociado. Es una enfermedad frecuente en adolescentes. Se diagnostica de los 10 a los 20 años, pero también podemos tener personas de más edad con este diagnóstico. El factor rascado. Se ha demostrado que el frotarse los ojos profusamente va debilitando la córnea, va alterando lo que es una proteína que tenemos en la córnea que se llama colágeno y va perdiendo entonces esa forma de elasticidad y entonces pierde su disposición. ¿Y cómo se expresan los síntomas principales? ¿Cómo me puedo dar cuenta de que tengo este tipo de condición? Dificultad para ver bien. El paciente empieza a notar que no puede enfocar bien la imagen, entonces acude al oftalmólogo porque no puede ver bien. Doctora, usted decía el rascado como una de las causas que puede debilitar la córnea, pero entonces yo, por ejemplo, en mi caso, desde niño soy alérgico porque era asmático y por lo regular los ojos siempre los tengo rojos, como dice la gente, y yo, ¿y por qué? Entonces el otro día me hice una prueba en el oculista y me dijo, mira, tú eres alérgico, entonces me puso unas gotas, entonces la gente muchas veces se rasca precisamente porque es alérgico, ¿verdad? Correcto. Okay. El primer factor es identificar la causa. Si el factor de la alergia es controlado, entonces la necesidad de rascarse los ojos entonces se puede disipar. ¿Por qué bloqueando el factor rascado? Porque con el uso, como le pasó en su caso, de antialérgicos o gotas lubricantes, o incluso el uso de anteojos que frenen, sobre todo en jóvenes que muchas veces no pueden controlar el rascarse los ojos, entonces le hacen un factor ahí como un bloqueo. Y así no se exacerba el cuadro. Okay. Asimismo, los tipos de evaluaciones, es decir, cómo poder determinar que un paciente puede padecer esta condición. Correcto, el paciente debe acudir al oftalmólogo, es el que va a hacer las pruebas del lugar, un examen oftalmológico complejo, donde se le va a tomar la agudeza visual para ver si está o no afectada su visión, se le va a hacer la refracción, que es la prueba de lentes. Aparte de eso, nosotros los oftalmólogos hacemos pruebas con y dilatación de las pupilas. Entonces ya una vez se evidencia todo, entonces los resultados se va a determinar. Si hay sospecha de queratocono, es decir, cuando el paciente tiene un astigmatismo irregular, es decir, en su receta de los lentes va a tener un astigmatismo sobre las 2 dioptrías y entonces uno le va a prescribir un estudio que se llama topografía corneal. La topografía es el estudio de los suelos. La topografía de la córnea nos va a decir si la córnea es curva, si es regular, si es irregular, y nos va a decir el grueso de la córnea. Porque si, como ya mencioné, es un adelgazamiento de la córnea, entonces el grueso nos va a determinar cómo vamos a proceder. Doctora, ¿qué tan frecuente es esta condición? Porque conocemos que hay diferentes condiciones de la vista, que miopía, catarata, que no sé qué, y si tiene parecido con alguna otra condición que la persona que la sufre pueda creer que es una cosa u otra, si tiene alguna similitud.
Sí, excelente pregunta. Por lo regular se asocia a miopía. La deformidad de la córnea se asocia a miopía y al astigmatismo. Muchas veces el paciente dice, que yo no veo bien, que yo necesito lentes, yo soy miope, y en realidad lo que tiene es un queratocono no diagnosticado. Entonces, una vez se diagnostica, vamos a indicar el tratamiento que sea. ¿Cuáles son los tratamientos? Sí. Van desde el uso de anteojos, que van a permitir que el paciente vea bien, pero no frenan el curso de la enfermedad. Entonces, si como por definición les mencioné que es un adelgazamiento progresivo, entonces debemos frenar eso. ¿Cómo se puede frenar? Se puede frenar con el uso de lentes de contacto. El lente de contacto lo que se hace es que se pega a la córnea, son lentes especiales, son rígidos o ya de otra disposición, y tratan de evitar que se siga deformando. Hay otro tratamiento que es relativamente nuevo, que lo que hace es un entrecruzamiento de las fibras de la córnea. Y ese tratamiento se llama cross-linking. Lo que utilizamos es una vitamina especial que en conjunto con una luz ultravioleta de una lámpara, lo que hace es que fortalece la córnea. Si las fibras de la córnea están flojas y deformes, lo que hace ese entrecruzamiento es que las fortalece y las pone fuertes. Cuando ya no se puede realizar ese otro tratamiento, hay otros que son para moldear, como el uso de anillos intracorneales, y cuando ya la córnea se ha deformado tanto que se han producido rupturas y cicatrices, entonces debemos recurrir al trasplante de córnea. ¿Y de todos ellos cuál es el más común, el que más se recomienda? Depende cada caso, por eso el especialista debe evaluarlo, porque lo más frecuente es la indicación de lentes de montura. Y de no ser tratado, el queratocono pues puede complicar otras condiciones en la persona en cuanto a la vista. Sí, porque si progresa y no se le pone un freno, que era lo que pasaba hace muchos años antes del advenimiento de estas otras técnicas de tratamiento. El paciente se le diagnosticaba el queratocono y era, bueno, siéntate a esperar que la córnea se deforme, se rompa, se cicatrice y necesites un trasplante. Ya no, ya cada vez más diagnosticamos esta deformidad en etapas tempranas y podemos usar o lentes de contacto o el cross-linking, que es el tratamiento con la vitamina. Doctora, ustedes saben, en República Dominicana la gente es muy sui generis, la gente es muy dada, por ejemplo, aquí nos venden perritos, lentes en los semáforos y todo eso, y unos lentes muy bonitos, muy baratos, y la gente los usa en la playa, la gente no... Hay mucha gente que utiliza ese tipo de lentes de sol, entonces me gustaría saber si hacen daño a la vista, si complican algo el utilizar este tipo de gafas o de lentes que no son, vamos a decir, recetados o profesionales. Excelente pregunta. Nosotros vivimos en el Caribe y la incidencia de la luz solar es muy fuerte. Deberíamos utilizar todos, en vez de esos lentes de uso popular, lentes con protección de luz ultravioleta, porque van a bloquear lo que son los rayos de sol y van entonces a evitar que otras patologías se puedan asociar. Aquí tenemos una incidencia muy alta de pterigium, que es lo que comúnmente le llaman uña en los ojos. Es una carnosidad que se produce porque la luz ultravioleta del sol incide sobre el límite que existe entre la conjuntiva y la córnea, y entonces crece de manera acelerada como un ala invadiendo la córnea. Entonces eso es una consecuencia de los rayos ultravioleta. Sí, correcto. Eso, yo no es más frecuente en climas como el nuestro. Otras patologías asociadas también a enfermedades de la mácula por exposición solar, también la aparición más temprana de cataratas, que es la opacidad del cristalino. Se ha demostrado que con la luz ultravioleta aparece de manera más temprana. ¿Y el queratocono puede pues padecer la persona solo en un ojo? Puede ser, hay debates cuando nos topamos con un paciente que tiene en un solo ojo, o sea, un queratocono unilateral, no es tan frecuente como que sea en ambos ojos. Hay autores que dicen que sí se puede, pero en realidad casi por lo regular, en medicina 2 y 2 no son 4. Entonces, por lo regular, puede ser que sea asimétrico, que tenga un queratocono muy avanzado en un ojo y en el otro ojo que sea de manera incipiente. ¿Y se puede prever alguna recomendación para aquellas personas que no padezcan de esta condición, pero que puedan ser posibles candidatos? Bueno, los pacientes alérgicos
no rascarse los ojos. En los niños, que es muy difícil ponerle freno a los niños de estar estrujándose como comúnmente le llamamos a los ojos, llevarlo a su consulta con el oftalmólogo de manera temprana. Ahora en etapas preescolares, antes de entrar al colegio, es ideal que ya hay campañas de concientización para llevar a los niños a un examen temprano. El uso entonces, como en el caso de usted, de colocarse gotas de antialérgico para bloquear la picazón y con eso el rascado. Y una interconsulta también con el alergista, identificar cuál es la causa que está produciendo esa alergia. Doctora, finalmente de mi parte, saber si el tratamiento para una persona que tenga esta condición es costoso, si los seguros lo cubren, si no, porque... Y el tiempo que puede tomarse el tratamiento. Excelente pregunta. Lamentablemente en nuestro sistema de salud no existe una cobertura a estos tratamientos que son muy costosos. Por lo regular, el paciente no tiene cómo costearlo, entonces busca la forma. Estamos hablando que los seguros médicos, el plan básico de salud no tiene cobertura para ninguno de estos tratamientos. Entonces, son tratamientos que de no hacerse pueden exacerbarse. No es una cosa que es una emergencia, porque no lo es. Pero como es algo preventivo, que se puede hacer en niños jóvenes, cuando se evidencia progresión, porque es muy importante. Muchas veces nos llega a la consulta un paciente, yo tengo queratocono, y yo digo, calma, no es cuestión de preocuparse, es cuestión de ocuparse. Entonces, es identificar si hay progresión, entonces indicamos el tratamiento. Muchas veces en las redes vemos que la cura es el del queratocono, es tal tratamiento. No hay cura. Cuando está el queratocono, lo que hace es que se trata de evitar su progresión. Si necesita el paciente un trasplante, el seguro sí lo cubre. Seguro médico. Pero ya es un caso extremo. Tienen cierta cobertura, no total, dependen los planes. O sea, aquí nosotros carecemos realmente de un sistema que apoye realmente 100% al usuario, y es lo que se está tratando con las sociedades médicas de ayudar en ese tipo de situaciones. Sí, doctora, cuando ocurre que personas tienen como un ojo que se le ve más apagado, más pequeño que el otro, ¿eso puede asociarse alguna condición de la vista o algo ya genético? Depende a lo que usted se refiera con ojo apagado, sí, porque ojo apagado muchas veces pueden decir que el párpado está más caído, que puede ser ya por una normalidad de los párpados, o puede ser por alergia, porque tenga tanta hinchazón y tanto picor que el párpado esté hinchado. Muchas veces me dicen, yo tengo el ojo apagado y es porque está rojo. O sea, hay que ver a qué se refiere el paciente con que tiene el ojo apagado. Bueno, Julio, pues agradecer a la doctora Angie de la Mota Jiménez. La doctora no engañó, porque una comunicadora 1A nos quita el trabajo cualquier día de esto. Bueno, doctora, gracias y agradecer. Y sobre todo para aquellos que necesiten alguna consulta personalizada, ¿cómo pueden contactarle? ¿A través de qué vías? Sí, estamos en Centro de Oftalmología y Glaucoma, en NACO, el teléfono es 809-227-4131. Además, también en las redes sociales, mi usuario es angiedelamota@gmail.com, y en Instagram y Facebook. Bueno, todo eso. Todas esas redes. Hay que estar a la vanguardia. Sí. Bueno, doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. A ustedes, vamos a un contacto de publicidad. Y al regreso venimos con el señor de los deportes, Cristian Rojas. Muchas informaciones deportivas.